Qué gusto me da siempre saludarles, darles la bienvenida en su programa Diálogo y Consenso. Para mí siempre es un placer estar con ustedes tratando todos estos temas que yo sé que nos importan, que son de mucha relevancia para nuestro país. Recuerden que este programa que produce el Partido de la Revolución Democrática es con esa finalidad, que mediante estos diálogos, estos debates, escuchar a nuestros ponentes, podamos generarnos un criterio, analizar las problemáticas nacionales y sus posibles soluciones. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les genera ruido, que ha generado ruido en redes sociales, en los medios de comunicación, sobre todo también en la sociedad. Vamos a hablar sobre el Estado laico y la separación de la Iglesia y Estado. Y para ello no podemos de verdad tener mejores invitados el día de hoy. A mí me daba mucho gusto saludarlos, presentárselos ya, porque luego el tiempo se nos termina. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Bernardo Barranco Villafán. Él es economista, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo, escritor, periodista, conductor de radio y televisión. Tiene de verdad un currículum extenso, ha sido consejero electoral tanto del IEM como del IFE en el Estado de México, lo que conocemos como INE, y conductor del programa radiofónico Religiones del Mundo. Actualmente conduce el programa de televisión Sacro y Profano en Canal 11 y colabora también en diversos diarios nacionales y la revista Proceso, además de haber escrito un innumerables libros, el más reciente, Depredadores Sagrados, Pederastía Clerical en México. Bernardo Barranco, maestro, me da muchísimo gusto recibirle. ¿Cómo está? Al contrario, Gaby, un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarle, darle la bienvenida y por supuesto también saludar como siempre a nuestro querido Rafael Hernández Estrada. Él es politólogo, escritor, articulista también, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática, del cual es consejero nacional, ha sido diputado federal y representante del PRD ante el Consejo General del IFE, lo que conocemos como INE, y su libro más reciente es La Libertad y el Estado Laico. Rafa, siempre es un placer tenerte en este programa, escucharte. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, Gaby, y un saludo a todo el auditorio. Gracias a los dos, por supuesto, gracias a quien se conecta, a quien permanece siempre atento a estos programas, estos contenidos, que nos difunde y nos ayuda a generar más y más estos contenidos con sus participaciones. Gracias, continúenlo haciendo, por favor, compartan el programa y déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro programa del día de hoy? Vamos a hablar qué es el Estado laico, vamos a empezar por ahí, qué es el Estado laico y la separación de Iglesia-Estado. Maestro Bernardo, por favor, ayúdenos. Bueno, para empezar es una concepción fundamentalmente jurídica. El Estado laico a veces se confunde como un concepto de corte cultural o político. Por ejemplo, el tema de cultura y sociedad se desarrolla mucho más en el ámbito de lo que se llama secularización. El concepto de laicidad es un concepto fundamentalmente jurídico y tiene un pasado histórico muy importante. En el siglo XIX, Juárez, eh, al construir la modernidad del Estado, construir un Estado moderno, un Estado liberal moderno, separó, fue la gran revolución del siglo XIX, el Estado de la Iglesia. Hay que recordar que durante la colonia y todavía en el siglo XIX y parte del XX, la Iglesia tenía una supremacía política, una supremacía cultural y societal que le permitía el incidir en las grandes cuestiones de la plaza pública y del Estado, por supuesto. Por lo tanto, entonces Juárez practica una ruptura histórica muy importante que va a durar decenios en aplicarse y va a significar tres guerras de contestación, tres guerras fratricidas. La primera guerra es evidentemente la guerra de Reforma, la segunda guerra es la invasión francesa y la tercera guerra es la cristiana. De tal manera que si uno en México habla de Estado laico, está hablando de una separación histórica. El Estado laico históricamente se ha separado de la Iglesia. ¿Qué significa? Que no va a poder interferir en cuestiones eclesiásticas, pero tampoco la Iglesia debe interferir en cuestiones de la arena pública. Una segunda característica del Estado laico
es el tema de la libertad religiosa. El Estado garantiza, el Estado laico garantiza el creer o no creer, el creer en lo que uno crea, el cambiar de religión. Y este es un aspecto muy importante porque el Estado también tiene una tercera característica que es la equidad. No porque haya una religión mayoritaria va a aplastar a religiones minoritarias. Por lo tanto, entonces, el Estado garantiza la equidad en las estructuras religiosas. De tal suerte que es un concepto que no es estático, que ha venido evolucionando y que ha venido sufriendo incluso variaciones, presiones incluso por parte de sectores eclesiásticos, ya no solamente católicos. Ahora la irrupción de los grupos pentecostales, hay una pentecostalización de la política en materia religiosa, y también de la clase política. La clase política muchas veces ha concedido concesiones, negociaciones, etcétera, de todos los partidos, incluido el PRD. Así es que estamos hablando de un proceso, de una concepción, de un proceso dinámico. No hay una estructura conceptual rígida. Es algo que va cambiando conforme los años, los decenios han pasado. Muchas gracias, maestro Bernardo. Rafael, en este sentido yo quisiera preguntarte algo muy directo. Los sacerdotes respetan el artículo 130 constitucional, que en alguno de sus párrafos prohíbe tácitamente que se asocien con fines políticos, que realicen proselitismo a favor de o en contra también de cualquier candidato, partido, asociación política. ¿Realmente se respeta o no? Bueno, pues ha habido quien viola las disposiciones del Estado laico en México, jerarcas de la Iglesia Católica, que han sido señalados en sentencias recientes del Tribunal Electoral, pero también desde hace varios años. Yo participé en una denuncia que concluyó en sanciones contra la Asociación Religiosa del Arzobispado Primado de México, su vocero y el entonces líder de esa asociación, que era Norberto Rivera, que fueron señalados por hacer proselitismo. En este caso ellos hicieron un proselitismo negativo, en aquel caso de 2009, porque llamaron a votar en contra del PRD por su postura ante temas como la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, y llamaban a votar en contra del PRD. Recientemente otros jerarcas católicos fueron señalados también en una sentencia del Tribunal Electoral. Otra vez el arzobispo primado de México, ya no es Norberto Rivera, ahora es otra persona quien ocupa ese cargo, y que se lanzó también a promover el voto indebidamente. Pero también hay, no solamente desde el lado de la Iglesia Católica, sino también desde otras religiones, como lo señaló el maestro Barranco, con quien es un honor, maestro, compartir la mesa con usted de este programa. Y como ya lo señaló él, hay otras denominaciones religiosas que incursionan indebidamente en la política, violando la ley. Y en los últimos tiempos, particularmente en este sexenio, lamentablemente desde el propio gobierno federal se promueve este tipo de acciones, estas violaciones a la Constitución. Se les encargan tareas en políticas públicas a las asociaciones religiosas, no tanto ya a la católica, sino a otras denominaciones de tipo evangelista o pentecostal, que son las de las simpatías del actual presidente de la República. Y eso también
constituye violaciones al Estado laico. Yo quisiera terminar retomando lo que expuso el maestro Barranco. El Estado laico hay que entender como el Estado, gobierno, instituciones públicas que son respetuosas de las libertades en una sociedad plural, diversa, y que entonces el Estado no responde ni está al servicio de alguna doctrina religiosa, filosófica, y tampoco está comprometido con una actitud antirreligiosa, sino que el Estado garantiza la libertad de pensamiento de todas las personas si quieren creer o cambiar su religión, o si son agnósticos, si tienen la duda sobre la existencia de Dios, o si de plano son ateos y no creen en ningún Dios. Esta es la libertad de cada persona, y el Estado es laico cuando respeta esa libertad de todas las personas. Así es, Rafa, muchísimas gracias. Y fíjate que justo comentaste sobre esta sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el mes pasado de enero, donde justo declaró culpable al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, al arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, ordenando a la Secretaría de Gobernación sancionarlos. Yo quisiera, maestro Bernardo Barranco, que usted nos diera, por supuesto, también su opinión sobre estas sentencias, pero también que nos contara qué pasa, por qué, a más de que ya hay sentencias anteriores, sigue y continúa, pareciera que no importara, que no pasa nada. ¿Son sentencias de chocolate, maestro? Gaby, no sé si sean de chocolate, pero sí están muy endulcoradas. O sea, no se va al fondo muchas veces. Y es porque la Iglesia, en su misión, en su planteamiento, la Iglesia Católica, tiene la cuestión social. Es decir, no solamente igual las iglesias evangélicas es la salvación de almas, sino también la intervención en la vida social y política de los diferentes países. En México tenemos una legislación severa por la historia. 3 guerras no son cualquier cosa. Pocos países, Francia quizás sea uno de ellos, Ecuador probablemente otro, pero pocos países tienen esta historia de conflicto entre lo religioso y lo político. Ahora, durante muchos años, decenios, hubo una relación, digamos, de cierta ambigüedad y de hipocresía política, porque las leyes eran muy duras, eran muy estrictas, pero el sistema político priista durante decenios fue laxo, es decir, permitía que las iglesias, la Iglesia Católica participara e interfiriera, etcétera. Estoy pensando en los años 40, la Iglesia Católica intervenía censurando películas, por ejemplo. En fin, hay muchas cosas. Cuando la Iglesia empieza a tomar distancia del Estado priista, de los gobiernos priistas, en los años 80, que coincide con una gran crisis económica y de legitimidad bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, las iglesias empiezan a cuestionar el fraude electoral y el voto en Chihuahua en 1986. Como respuesta, el Estado, el gobierno en aquel entonces, utiliza al Vaticano para disciplinar en Chihuahua a los obispos rebeldes. Y con las nuevas leyes, hace una ley, en el artículo 183 de lo que hoy llamaríamos COFIPE, de la ley electoral, pone multas muy severas, el 183. ¿Y sabes qué pasó, Gaby, Rafael? Los obispos se mofaron de esa reglamentación. Era tal la debilidad en ese momento que el propio obispo de Papantla, que era vocero del episcopado en ese momento, él dice, yo tenerle miedo al 183, al contrario, ustedes tienen miedo de aplicármelo, aplíquenmelo, claro. Eran leyes muy severas, se iba a armar una tensión política. Es decir, hay una especie como de ficción, es decir, se aplican leyes, pero las penas son muy severas.
llamados de atención, apercibimiento, que es una especie en el fútbol como una tarjeta amarilla, ¿no? El hecho es que desde hace mucho tiempo estamos viviendo esta irrupción en la cual incluso las autoridades, sea el INE o sea Gobernación, se pasan la pelotita a ver quién se va a atrever a sancionar, que fue el caso de un sacerdote no sé si esté vinculado a la demanda que planteó Rafael Hernández, pero el vocero fue muy duro frente al PRD, incluso llamó a votar contra el PRD, y hubo una demanda y la verdad no lo querían sancionar, ni el INE ni Gobernación. Entonces, son laxos y creo que si bien son severos, pero ahí está, es decir, lo que ha pasado es que los obispos se han mofado y han permanentemente violado las leyes, porque no ha habido posicionamientos más severos al Estado de diferentes gobiernos, panista, priista y ahora morenista, les tiembla el pulso a la hora de aplicar la reglamentación en materia de las restricciones que tienen los actores religiosos en la vida política y particularmente en la vida electoral. Sin duda alguna, habrá que analizar, maestro Rafael, cómo reformar, cómo aplicar, pues sí, sanciones que no sean como el regaño de no lo vuelvas a hacer, te apercibo, te regaño, y pues que eso sea motivo justo como para decir, pues ese artículo yo me lo paso, diría mi abuela, no les voy a decir por dónde porque estamos al aire, pero pues es importante analizar de qué manera podríamos atender esa situación. ¿Ustedes qué opinan? Porque yo sé que ustedes allá en su casa también están atentos a estos temas, también tienen ahí un conflicto, o incluso ustedes están de acuerdo en que se acudan a la iglesia y en misa les ordenen o no, les aconsejen votar por X o Y partido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos comparten sus comentarios? Nos los hacen saber, nos escriben, pero sobre todo nos ayudan a compartir este programa. No se vayan, vamos a ir a un corte rápidamente para venir a nuestro segundo segmento. Si van llegando, recuerden que pueden ver el programa completo en YouTube, buscarnos en redes sociales, en Facebook Revolución Democrática 2.0, en YouTube de la misma manera, para que encuentren todos estos materiales. De verdad es muy importante su participación en la vida política, económica y social de nuestro país. Vamos rápidamente a un corte, ahorita regresamos. El Estado laico es una innovación de nuestros tiempos, después del siglo XIX, cuando ya empezamos a tener esta idea de una diversidad de religiones que forman parte de nuestros estados, que forman parte de nuestra población. Es el reconocimiento a la diversidad y que no hay una que sobrepone a todas. En nuestro país, en México, hemos sido pioneros en la separación de la iglesia y Estado con las leyes de reforma que fueron punta de lanza en su momento. Poder separar los bienes del clero y los bienes de la nación no fue algo fácil en su momento, pero que además ahora nos ha ido dando el pie, ¿no? La pauta de hacia dónde debe de ir un Estado que reconoce la diversidad y donde todo se divide, lo del César al César y lo de Dios a Dios. ¿Esto por qué es importante? Porque no podemos mezclar, si bien nuestra moral sí tiene mucho que ver con nuestra religión y nuestras leyes tienen mucho que ver con la moral, no podemos mezclar las leyes de una religión que no podemos, que como les dije bien, no podemos poner unas sobre las demás en un estado donde hay diversidad, a la moral y a la ética que es laica. La ética tiene que ser fuera de toda religión y ser un comportamiento que sea admisible para todas. Pensemos en estados que no son laicos, en estados como en países africanos, donde por prácticas se permite la venta de menores para que se casen o la ablación femenina, que son cuestiones religiosas que se incluyen en la ley. Creo que este tipo de cosas para nosotros que podemos concebir al Estado laico, Estado separado, son inadmisibles y eso debería de ser así, algo que fuera totalmente
válido para cualquier religión, para cualquier persona como un comportamiento ético. Esa debe de ser nuestra ley. La ley tiene que seguir la ética y la ley tiene que ser la que rija al Estado por sobre todas las cosas. Estamos de regreso con ustedes en Diálogo y Consenso. Muchas gracias por permanecer y por compartir este programa del día de hoy. Estamos hablando sobre el Estado laico, la separación de Iglesia-Estado. Y bueno, pues continuemos, si les parece bien, con nuestro tema. Maestro Bernardo Barranco, usted escribió un libro, Las batallas del Estado laico. Yo quisiera, maestro, que pues nos platicara un poco sobre dichas batallas y la importancia de estas para la democracia de este país. Brevemente, es un libro que habla sobre la tercera gran reforma en materia religiosa que se da en México. La primera reforma es en 1991-92 de Carlos Salinas de Gortari, donde reconoce la existencia jurídica de las iglesias. Hay que recordar que en la Constitución de 1917 las iglesias dejan de existir. En un contexto de los años 80, que es la caída del muro de Berlín, el cuestionamiento al partido único en Europa del Este, la debilidad con la que llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia a través de un fraude electoral cometido contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hace que, a diferencia de Juárez, o dicho de otra manera, Juárez, para modernizar el Estado mexicano, para fundar un Estado moderno, separa la Iglesia del Estado. Salinas de Gortari, al contrario, con su política de modernización, supone una alianza política y estratégica con la Iglesia Católica a inicios de los años 90 del siglo pasado. Después hay una segunda generación en el 2011, donde las élites políticas van cediendo ante la presión de la Iglesia para reconocer transformar el artículo 24 en materia de libertad religiosa. ¿Esto qué significa? Originalmente una concesión muy grande a la Iglesia Católica, que tuviera presencia en las escuelas públicas, que tuviera una mayor participación en la vida política, que tuviera presencia en hospitales, que tuviera medios de comunicación, en fin, una serie de concesiones que en torno al artículo 24 la Iglesia quería hacer. Y ahí hay un forcejeo, algunos partidos más liberales, seculares, entre ellos el PRD en ese momento jugó un papel muy importante y logra equilibrar los cartones, es decir, deshace las pretensiones radicales que tiene la Iglesia Católica y por el contrario transforma al mismo tiempo no solamente el artículo 24 hablando de una mayor libertad religiosa, sino también el artículo 40 donde se habla de la característica de la República Mexicana, una república laica. De tal manera que este proceso se da. Es increíble porque dura aproximadamente 2 años y medio, porque hay mucha resistencia, sobre todo en provincia. Incluso hay iglesias evangélicas como la Luz del Mundo, que es una iglesia juarista de corte liberal, que se moviliza para impedir que el cambio del artículo 24 se dé. El 40 pasa. De tal manera que son alrededor de 3 años entre 2011, donde se empieza a fraguar la reforma del 24, al 2013, en donde hay un forcejeo. Y es muy interesante, por eso se llama las batallas, porque hubo una especie como de guerra de baja intensidad, en donde no solamente el carácter de laico estaba en juego, sino también una noción clerical frente a una noción liberal de libertad religiosa. De eso trató el libro. Muchas gracias, maestro Bernardo. Yo quisiera, Rafa, que nos comentaras tu opinión al respecto de este libro, de lo que nos está comentando el maestro Barranco. Sí, pues como él lo tituló, son batallas, en este caso legislativas, de debate público, de polémica, de teorización sobre el Estado y sobre la libertad. Son batallas que
se rememoran en esta obra del maestro Barranco y que son, diría yo, batallas cotidianas, porque como él también lo ha explicado, es un tema recurrente que ya en la historia de México produjo, como también él lo señaló, 3 guerras civiles y que sigue la contradicción, ya no, afortunadamente, y esperemos que durante mucho tiempo, no con las armas, no con la guerra, pero sigue el debate, la polémica en una sociedad que no ha logrado rebasar esa confrontación, esa polémica, y que hay que darla con ideas, con reflexión, promoviendo el consenso, el acuerdo, porque finalmente la idea de la laicidad del Estado es una idea de neutralidad hacia el fenómeno religioso, de respeto a la libertad de las personas para creer o no creer, o cambiar de creencia, si así lo quiere cada quien, y en donde el Estado no tiene por qué intervenir ni imponer una religión oficial o una antirreligión, como en algunos países se llegó a poner en países que eran del llamado socialismo real, en los que se estableció el ateísmo como creencia, entre comillas, o no creencia oficial, que también es una forma de fundamentalismo. El Estado no tiene por qué intervenir en esa materia, tiene que dejar y respetar la libertad de las personas en esa materia tan trascendente para cada quien, como es la forma de ver el mundo y de concebir su sentido de existencia. Entonces, es un tema que se seguirá tratando y se seguirán dando batallas por el Estado laico en un sentido teórico, ideológico de ideas. Muchas gracias, Rafa. Yo también quisiera preguntarte, en este libro de tu autoría, La libertad y el Estado laico, nos hablas de laicidad y laicismo. Yo quisiera que nos hablaras un poco más sobre estos dos conceptos que manejas en tu libro, por favor. Sí, bueno, por laicidad se entiende la característica del Estado y en todo caso de la cultura que respeta la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento de cada quien. Se señala o se respeta también, se promueve la autonomía de lo político frente a lo religioso, estableciendo la neutralidad y la separación del Estado y las religiones. Y en tercer lugar, como también ya lo señaló acertadamente el maestro Barranco, la igualdad de las personas ante la ley, la no discriminación. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos de los fundamentalismos es la discriminación de quienes creen en determinada religión o quienes no creen, o incluso hay países fundamentalistas en los que se castiga penalmente el cambiar la religión, el que alguien deje de creer de determinada forma o deje de creer en un Dios y crea ya por alguna experiencia, alguna epifanía, una experiencia personal, crea en otro Dios o en otros dioses, pues lo castigan hasta con cárcel o penas corporales. Entonces tiene que haber igualdad ante la ley, independientemente de la religión, y este concepto es el concepto de laicidad. El laicismo, en cambio, es una postura proactiva, digamos,
militante de quienes piensan y difunden ideas a favor de la separación del Estado y las iglesias y a favor de todas estas ideas de laicidad y de plena libertad de creencias de las personas. Yo pienso que ambos conceptos, por cierto, algunos grandes pensadores ven cierta contraposición entre estos conceptos, señalando que el laicismo es un radicalismo o una ideologización extrema. En lo personal, yo pienso que son conceptos complementarios, la laicidad y el laicismo. Tienen una cierta relación de causa-efecto. El laicismo es la actividad de quienes pensamos en favor de la laicidad y en distintos terrenos, sean ideológicos, políticos, legales, pugnamos porque se haga realidad esa idea de laicidad. Hay que decir que en este concepto el laicismo no defiende ninguna verdad que deba prevalecer e imponerse a la sociedad o a las personas, sino que en este concepto el laicismo promueve que lo público sea un espacio de neutralidad, que permita que sean las personas quienes en su esfera privada determinen su sistema de creencias. Eso es lo que yo opino y expongo efectivamente en algunos de los capítulos de mi libro Libertad y Estado laico. Muchas gracias, Rafael. Maestro Bernardo, coméntenos su opinión al respecto de lo que Rafa nos dice con estos conceptos, por favor. No, yo estoy de acuerdo. Creo que ahí a partir de los años 90 los ismos perdieron plausibilidad, socialismo, el liberalismo, y por lo tanto el laicismo como una expresión histórica, que lo que se cuestionaba era no solo la radicalidad, sino el llevar la laicidad como una ideología política, ¿no? Es decir, una política de exclusión, de una política anticlerical. Los comecuras eran los laicistas, ¿no? Aquellos comecuras que los católicos decían que se llevaban a sus hijos y cosas así. Es decir, una postura política que tuvo muchos anatemas y muchos estigmas. Y por lo tanto el concepto de laicidad está perfectamente en concordancia con el laicismo. Es una expresión francófona, la laïcité, que se usa como una expresión más neutra, incluso más académica, en la que lo que se plantea en el fondo es que la laicidad lo que produce es un régimen de libertades. Es decir, la laicidad garantiza un régimen de libertades donde caben creyentes, no creyentes, donde caben mayorías y minorías, donde caben incluso actores religiosos radicales y no radicales, en un sistema en donde el Estado garantiza reglas de juego que les permita a cada uno esa libertad de creencia o no creencia. Entonces, sí, y ahí la Iglesia Católica incluso habla de una laicidad positiva, es decir, todavía más flexible, ¿no? Es decir, una laicidad que permita que no solamente el individuo creyente tenga esta capacidad de libertad, sino también las propias estructuras religiosas. De ahí que Benedicto XVI durante un buen periodo se dedicó a plantear que las iglesias deberían pugnar por esta laicidad positiva, por una laicidad que diera mayores concesiones a las estructuras religiosas. Entonces, esto no es problema en ciertas sociedades liberales, que no han tenido problemas, pero en México sí hace ruido por las características históricas en las cuales hemos tenido. Yo simplemente planteo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo diría que las amenazas a la laicidad
han sido evidentemente la Iglesia Católica, que siempre ha pugnado por crecer, últimamente las iglesias de corte pentecostal, que tienen una vocación política, pero yo resaltaría la clase política mexicana. La clase política mexicana, lamentablemente, en la distancia que ha tenido del ciudadano, del pueblo, le ha llevado a hacer acuerdos cupulares. Si uno ve los grandes cambios en los últimos tiempos que pudieron haber sido regresivos, como las reformas 91-92, fueron realizadas no por un consenso o una demanda popular, sino por Salinas de Gortari y el PRI, que querían legitimarse en ese momento. Si uno ve las transformaciones que pudieron haber sido desastrosas al cambio al artículo 24, fueron promovidos por el PAN de Felipe Calderón y por el candidato entonces ya firme, Enrique Peña Nieto del PRI. Es decir, que a la laicidad la tenemos que proteger no solamente la Iglesia Católica, no solamente ahora de grupos fundamentalistas religiosos evangélicos, sino de la propia clase política. La clase política hoy por hoy también es una amenaza al Estado laico. Muchas gracias, maestro Bernardo. Yo quisiera, antes de irnos al corte, hacerle una pregunta a usted, por supuesto también a Rafael. Esta pregunta yo creo que la han respondido implícitamente, pero yo quisiera que ahondáramos en ella, que de verdad platicáramos sobre esto. Con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿el Estado laico está en riesgo, maestro Barranco? Bueno, en un momento dado sí. Yo escribí junto con Roberto Blancarte un libro que se llamó La amenaza al Estado laico. Fue la primera parte en donde Andrés Manuel López Obrador hizo de lo religioso un activo político importante. Quiso sumar en su discurso, pero no solamente en su discurso, sino también en la actuación, incorporar a las iglesias en una concepción de sociedad que me parece que es errónea, porque lo que planteaba es el tejido social está corrompido. Hay una crisis del tejido social básico y las iglesias, con el peso moral que tienen, van a ayudar a restituir ese tejido moral y volver a hacer del pueblo ese pueblo bueno que históricamente ha sido. Sin embargo, el tema es como muy simplista, porque la corrosión del tejido social va mucho más allá de temas morales. E incluso las iglesias han sido factor de corrupción del tejido moral. Temas de pederastia, temas de narco religiones que se han generado, los vínculos entre el crimen organizado y sectores de la iglesia. En fin, es muy complejo decir y muy simplista que las iglesias per se van a contribuir a restaurar ese tejido moral, cuando ellas también son responsables de la degradación de ese tejido moral, de ese tejido social, perdón. Muchas gracias, maestro Bernardo. Rafa, antes de irnos al corte, por supuesto que nos encantaría escuchar también tu opinión respecto a esto. ¿Está en riesgo el Estado laico con este gobierno? Yo digo que sí. El programa en la materia que pretendió aplicar López Obrador, que se ha enfrentado a una gran resistencia social, cultural, política, y que por eso pues, se ha contenido en sus efectos hasta este momento, sí es un programa que yo identifico como antilaico. De hecho, yo en mi libro expongo una identidad que encontré con estas posturas de la derecha en México, particularmente con un decálogo que eran 10 compromisos que firmó en su momento Vicente Fox en la campaña por la presidencia de la República en el año 2000, y que ya como presidente lo intentó llevar a cabo, que era todo un programa de 10 asuntos que incluían
la entrega de concesiones de radio y televisión a la Iglesia Católica, la educación religiosa en las escuelas públicas, y un largo etcétera. También, por cierto, la participación de los ministros de culto como candidatos, sin que se les requiriera su separación del ministerio. Esto, yo encuentro mucha identidad de este decálogo de Vicente Fox con lo que en los inicios del sexenio intentó López Obrador. Yo por eso lo he señalado desde aquel momento, hace 3 años, como un programa antilaico de la 4T. Paradójicamente, ¿verdad? Con una aparente paradoja, un programa signado por la derecha, en este caso por un panista, Vicente Fox, por la cúpula de la Iglesia Católica, que llevaba a cabo, o pretendió llevar a cabo, alguien que supuestamente emanó de la izquierda, aunque sus alianzas y sus acuerdos ya no son con la cúpula o la jerarquía de la Iglesia Católica, sino ahora hizo intervenir o le dio protagonismo a otras iglesias evangélicas o pentecostales, y algún sector de la Iglesia Católica, entre comillas, de base, como el que supuestamente encabeza el llamado padre Solalinde, que también tiene un protagonismo en esta política del actual gobierno. Yo identifico ahí una idea común entre el foxismo y el López Obradorismo en el poder. Y sí pienso que hubo una gran amenaza al Estado laico. Creo que se ha contenido por la resistencia cultural, social y política de corte liberal, y que también las complicaciones y el desgaste del gobierno por otras razones han hecho que pase a segundo término este intento antilaico de López Obrador. Muchas gracias, Rafa. Yo voy a regresar con ustedes en un tercer segmento para que me digan, bueno, si está latente ese peligro o no, y cómo hacemos para defender exactamente el Estado laico, qué habrá que hacer también desde la sociedad, la ciudadanía, qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar y cómo puede participar para defender el Estado laico de este país. ¿Y qué les parece si vamos rápidamente a un corte y mientras pues nos escriben sus comentarios, nos escriben sus propuestas, nos van diciendo ustedes cuál creen que sea el camino, cuál creen que sea la ruta? ¿Habrá que cambiar las reglas y los castigos de este juego? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Por qué no nos escriben y sobre todo nos ayudan compartiendo este programa? Yo soy Gaby, ahorita regresamos, los veo en el tercer segmento. Tenemos que darle la importancia que requiere este Estado laico. No en vano hemos luchado durante muchos años para que no se intrometan unas cosas con otras. Este tipo de relación que a veces parece un poco turbia con ciertas religiones, en nuestro caso la religión católica, que es la preponderante en México, en la población, a veces empieza a generar conflictos de interés. No podemos dejar a los demás sin esta oportunidad de tener un comportamiento ético, no religioso. ¿Cómo defenderlo? Pues hay que evitar a toda costa que los religiosos, que las personas que practican una religión entren en la política. En otros partidos, en otros países, es muy común ver que los pastores se vuelven diputados, que los rabinos tienen injerencia en la comunidad, y eso es normal hasta cierto punto, porque son líderes de opinión. Sin embargo, no podemos dejar que se separen
el cumplimiento de la ley con el cumplimiento de las normas religiosas. Entonces, si podemos hacer esa separación y que nuestras leyes no se mezclen con lo que está proponiendo un líder religioso, estamos defendiendo al Estado laico. Del mismo modo, no permitir que hablen a favor de un candidato, no permitirles que nos dirijan hacia qué hacer en nuestra parte cívica. Eso también nos está ayudando a defender el Estado laico. Las cosas que tienen que tener esta separación, porque nuestra ética tiene que ir ligada a la ley y nuestro comportamiento religioso no tiene que tener relación con nuestro comportamiento cívico. Pues ya estamos de regreso, lamentablemente en el último segmento de este gran programa que, como ya les había mencionado, van llegando. Yo sé que puede pasar que se nos hace tarde y se nos olvida que ya empezó el programa, pero pueden verlo en YouTube, en esta plataforma que aloja todos los contenidos que el Partido de la Revolución Democrática genera justo con este objetivo de que podamos tener un diálogo, de que haya consenso y disenso y que haya un debate que por supuesto es sano, pero siempre con la finalidad de participar, de estar enteradas y enterados de la situación de nuestro país, de las problemáticas y encontrar posibles soluciones. Así que bueno, pues ya lo saben, síganos, compartan el programa y si se lo perdieron, pues van a YouTube y ahí lo van a encontrar seguramente. Lamentablemente es el tercer y último segmento, pero no podemos irnos sin conocer las propuestas, las ideas de soluciones que por supuesto tienen nuestros invitados para defender el Estado laico. Así que, maestro Bernardo, yo quisiera escuchar en su opinión, ¿qué hacemos para defender el Estado laico? Rafael, yo creo que hay que contextualizar el momento actual para entender estos movimientos culturales y religiosos. En México y en América Latina hay una debacle de la cultura religiosa católica. Hay una debacle de católicos en este país sostenida de manera muy fuerte. Debido a muchos factores, secularización, debido a la pérdida de autoridad moral de la iglesia, los escándalos financieros, escándalos de abuso sexual, en fin, muchas variables, pero el hecho es que la iglesia católica está perdiendo feligresía en América Latina. Hay países dramáticos como Chile, que a raíz de los escándalos sobre abusos sexuales, cayó en un 50% en 10 años. Hay países como Brasil, que en los años 90 todavía eran 95% de católicos y hoy está arribita el 50%. También hay un proceso de decantamiento. Entonces, esto es muy importante. Es importante también ver que los movimientos y las iglesias pentecostales están creciendo, quizá no tan fuerte como en otros países latinoamericanos, sobre todo Centroamérica, donde han avanzado de manera muy fuerte. Pero ahí están. Y hay muchas de estas iglesias son profundamente conservadoras, mientras que los católicos son intransigentes, de un catolicismo intransigente. En el ámbito pentecostal hay iglesias que son fundamentalistas, es decir, es Dios que marca o debe marcar toda la vida, desde la familia, la política, etcétera, y eso es una amenaza a la laicidad del Estado. Entonces, las derechas católicas y las derechas pentecostales o fundamentalismo pentecostal son amenazas hoy y que tenemos que ver cómo tratamos. Por un lado, tienen todo el derecho de tener perspectivas, pero por otro lado también tienen límites. Y un aspecto también importante en el contexto que se está viviendo es el ascenso, yo diría espectacular, de los agnósticos y no creyentes en México. Han crecido a más del 10%. ¿Qué significa esto? Significa que hay un segmento, sobre todo en la población urbana e ilustrada, que realmente no tienen una religión, no son adscritos a una religión. Pueden creer, pero no están adscritos a una religión, o pueden no creer, o son ateos. Y esto ha crecido, y esto también va a representar una balanza, digamos, cultural y política muy importante a cualquier tentación. Yo concluyo diciendo que hay que estar muy atentos a las tentaciones teocráticas, tanto de la derecha católica, de esa derecha intransigente, como del fundamentalismo pentecostal.
y estar muy atentos. El PES, el Partido Encuentro Social, que fue admitido por el INE 2 veces, es una amenaza latente a introducir una serie de imposiciones frente al cuerpo de la mujer, frente al tema del aborto, frente a la eutanasia, frente a la homosexualidad, a las parejas, a las nuevas concepciones o relaciones de parejas igualitarias. Es decir, la amenaza es real y por lo tanto entonces creo que el conjunto de la sociedad, de las instituciones, tenemos que estar muy atentos, y también los intelectuales, por supuesto, muy atentos, porque es una amenaza real que ya se está viviendo en casi toda América Latina, y México no es la excepción. Así es, maestro, muchas gracias. Yo creo que aquí va a haber mucho consenso, principalmente de mi parte, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que han ustedes dicho durante todo el programa. Habrá que ver, por supuesto, nuestra audiencia. Rafa, también quisiera que nos dijeras tus propuestas, cómo defender el Estado laico antes de que concluyamos ya nuestro programa del día de hoy. Sí, para coincidir con el maestro Barranco, creo que la principal promoción que debemos hacer es el de respetar las creencias y la libertad de pensamiento, la libertad de culto que cada quien elija, y también respetar si cada quien, las personas eligen el agnosticismo o el no creer, el ser ateos. Eso tiene que ser respetado, y tenemos que luchar para que el Estado, el gobierno, las instituciones públicas respeten esa libertad, la garanticen. De manera más concreta, yo he lanzado la idea de algunas reformas legales que permitan una mejor defensa del Estado laico. Una de ellas mencionábamos al inicio del programa, mencionabas tú, Gaby, si eran sanciones de chocolate las que se aplicaban a veces para castigar infracciones al Estado laico en México. Y ocurre que el INE tiene competencia para conocer de denuncias sobre violaciones al Estado laico cuando se dan en materia electoral, y desarrollar toda la investigación y señalar, deslindar las responsabilidades, pero no tiene por ley capacidad para sancionar, para aplicar las sanciones. Trátese de multas u otro tipo de sanciones, sino que llega a un límite en el que nada más debe turnar el caso a la Secretaría de Gobernación para que ésta aplique la sanción que corresponda. Esa misma limitación tiene el Tribunal Electoral, y entonces se convierte en un peloteo, como ya lo dijo también el maestro Barranco, se echan la pelota y resulta que todo termina en una amonestación, una tarjeta amarilla, y no pasa a mayores. Yo creo que se debe reformar la ley para que cuando se den este tipo de infracciones, pues la autoridad encargada, en este caso el INE y el tribunal, apliquen las sanciones, las determinen y las lleven a cabo. Y por otro lado, la ley no contempla, fíjense que la ley de asociaciones religiosas y culto público y también la normatividad electoral señalan a posibles infractores, que pueden ser personas, pueden ser partidos, candidatos que utilicen indebidamente motivos religiosos en sus campañas, y también señala a ministros de culto que incurran en este tipo de acciones como las que hemos comentado, pero no está señalado en la ley a los servidores públicos.
que como ya también lo dijo el maestro Barranco, a veces es la clase política de derecha o de izquierda la que viola el Estado laico y hace proselitismo cargado de religión y hace políticas públicas, entre comillas, que no son sino religión, son el intento de imponer creencias religiosas a la población. Y entonces no hay sanción, no está prevista que ellos puedan infraccionar la normatividad que protege al Estado laico. Creo que se deben hacer reformas para señalar que esta posibilidad y sancionar, tipificar las faltas en que puedan incurrir los servidores públicos en esta materia y establecerles las sanciones a las que se harán acreedores. Creo que estas son dos ideas muy concretas que deberíamos empujar prontamente en el Congreso de la Unión. Y pues es lo que yo pudiera decir, Gaby. Claro que sí, Rafa. Creo que es muy importante lo que mencionas. Habrá que reordenar los castigos, las sentencias, habrá que revisar que no sean las nada más tarjetas amarillas, y eso pues en medida de eso sea más respetable, a lo mejor genera un poco más de temor violar este tipo de leyes o hacer caso omiso, o simplemente hacer pues como que no existen, no son de papel o son letra muerta. Me da mucho gusto tenerlos en este programa. Lamentablemente tengo que despedirme de ustedes. Yo no quisiera, porque es un tema que yo sé que les apasiona, que a mí me gusta, también me apasiona y que sé que a la ciudadanía le interesa, pero se nos ha terminado el tiempo, así que yo quisiera que antes de que nos fuéramos, maestro Bernardo, me dijera si hubo consenso el día de hoy en el programa y por supuesto algo que usted quiera agregar para cerrar el programa. No, por supuesto, yo creo que como siempre puede haber algunas diferencias, pero son mínimas. Yo creo que estamos de acuerdo totalmente con el maestro Rafael Hernández. Yo creo que lo más importante es cómo avanzamos en ir perfeccionando un sistema de libertades, en ir perfeccionando un sistema jurídico donde esté bañado por estos principios de laicidad que son respeto fundamentales a un régimen de convivencia ordenado, pacífico y racional socialmente. Evitar estas tentaciones teocráticas de las derechas religiosas. Y quizá, ¿por qué no abrir a futuro un debate si el país está ya en condiciones de haber superado estas guerras, estos odios, etcétera, y plantear como en otros, si realmente somos liberales, pues unas aperturas mayores, pero que haya reglas claras. Entonces, no, al contrario, yo agradezco y para mí así es un honor el poder compartir este espacio con el maestro Rafael Hernández. Muchas gracias, maestro. También para nosotros es un honor estar con usted, con el maestro Rafael, por supuesto, a quien también, Rafa, hay consenso, no hubo, y por supuesto algo que quieras agregar para cerrar el programa. Sí, pues el consenso es la libertad de las personas en materia de creencias o de no creencias religiosas que debe ser respetada y que es la fórmula, como ya lo dijo el maestro Barranco, de tener una convivencia social, una armonía que parte de ese respeto. Y el Estado es una instancia que debe garantizar esa libertad, debe respetarla, debe promover esa libertad, y así es como se supera ese riesgo de los fundamentalismos, de las teocracias. Creo que ese es el gran consenso y repito, ya lo dije, para mí es un honor coincidir en esta charla con el maestro Barranco, a quien yo admiro y aprendo mucho de su gran conocimiento en esta y en otras materias. Por cierto, nos liga también el hecho, maestro Barranco, de que hemos tenido participación,
yo como representante, usted como consejero y autoridad electoral en los organismos electorales de México, y también para mí es un gran timbre de orgullo ese consenso, esa coincidencia que tenemos. Y nada más para terminar, he de decir que se ha señalado, dijo el maestro Barranco, que la clase política incurre en violaciones, en atentados contra el Estado laico, y sí es cierto, hay una confusión de los políticos, inclusive de algunos que fueron o han sido perredistas, que creen que la legitimidad o la influencia política se puede incrementar adoptando o utilizando una religión o utilizando las creencias de la gente, las creencias religiosas. Y eso pues es simplemente un grave error de perspectiva. La legitimidad de las instituciones públicas y de los gobernantes no surge de la divinidad, sino surge de la voluntad popular, y se tiene que separar los campos para que esto se dé en forma democrática, en forma sana. Creo que hay que superar mucho, y en cierto modo, cuando yo he postulado y cuando también escribí este libro de Libertad de Estado Laico, también hacía una autocrítica de los políticos, que muchas veces se ven tentados a hacer esa utilización pragmática de los temas religiosos, violando la Constitución y las leyes. Pues Rafa, me da muchísimo gusto haberte tenido aquí, así como al maestro Bernardo Barranco. De verdad es un placer, un honor tener la oportunidad de aprender, por supuesto, estar yo aquí en primera fila, porque quien nos está viendo pues también está presente, pero yo siempre termino siendo la ganona, estoy aquí en primera fila escuchándolos, aprendiendo por supuesto de ustedes. Ha sido un honor muy grande tenerles en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado, maestro Bernardo. Al contrario, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Muchas gracias a usted y gracias, Rafael, también por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y gracias, maestro Barranco. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes que nos ven, que están aquí en Diálogo y Consenso, que siguen la Revolución Democrática 2.0 y todos los contenidos que se generan desde acá. Muchísimas gracias. Yo soy Gaby Juárez. Ya saben que para mí, para mí es un placer estar aquí aprendiendo junto con ustedes de todos estos programas. Gracias. ¿Qué les parece si nos vemos aquí en el programa que sigue?